Bienvenidos a este video. Soy Miguel Ángel Ibarra Carrizosa, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando actualmente el módulo de primeros auxilios psicológicos a cargo de la doctora Brenda Guerrero Hernández. Este video va a tratar sobre la intervención en los primeros auxilios psicológicos. Trataremos de comentar qué son, para qué sirven, cuáles son sus objetivos y quiénes pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos. Definamos primero qué son los primeros auxilios psicológicos. Son la intervención temprana más efectiva y segura para restablecer el bienestar emocional y la funcionalidad de una o varias personas que hayan sido afectadas por una situación potencialmente dramática, como un accidente automovilístico, como un desastre natural, una inundación, un incendio, un terremoto. Esto se hace con el objeto de mitigar el impacto psicológico que tiene ese evento desastroso y ayudarle para que las personas víctimas no tengan unas secuelas emocionales a largo plazo. Son varios teóricos los que han definido los pasos para administrar los primeros auxilios psicológicos. Entre uno de ellos es Cortés, sin fecha, que ha elaborado un manual que determinó protocolo A, B, C, D y E para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Y ella determina que la A es escuchar activamente. La B, un reentrenamiento de la ventilación, es decir, ya en el proceso de contención de la víctima, pues enseñarle a que por medio de la respiración contenga sus emociones, no que las reprima, que las contenga. El paso tercero, que sería la C, es categorizar las necesidades, es decir, darse inmediatamente cuenta de cuáles son las necesidades inmediatas para actuar con las víctimas. De ahí uno debe derivar a redes de apoyo que sean profesionales o que sean intervinientes en esta situación y con la autoridad necesaria para poder hacerse cargo del caso. Posteriormente, propone Cortés que se dé un seguimiento de psicoeducación, es decir, enseñar a la víctima a apoyarla para que ella vuelva a su ritmo normal de vida y se adapte a su nueva realidad. Schleicher, de 2017, también hace una propuesta que es la más aceptada y es la que más comúnmente se lleva a cabo. Él recomienda realizar primeramente el contacto psicológico, examinar las condiciones del problema, analizar las probables soluciones que tiene ese problema y asistir a la ejecución de una acción concreta. Darle seguimiento al caso sería el último paso, como mencioné anteriormente, y cómo se definirá un poquito más adelante cada uno de estos pasos. Los objetivos de la administración de los APP, en primer lugar, sería la contención, es decir, iniciar el acercamiento con la persona en una forma no invasiva, asistiéndola en una forma compasiva, no en una forma autoritaria, ni, digamos, yo soy, ¿verdad? Soy el importante aquí. No, debe ser un acercamiento compasivo, debe ser un acercamiento humanitario. Esto debe provocar una seguridad inmediata y un confort físico y emocional en la víctima, es decir, debe sentirse acompañado, debe sentirse empáticamente atendido. Esto pues tranquiliza a las víctimas, las orienta emocionalmente y sobre todo debe atenderse a los pasados o desorientados. Es decir, debe uno hacer una especie de un triaje emocional para determinar quiénes son de todas esas víctimas, quiénes son las más necesitadas de los primeros auxilios psicológicos inmediatos. Como dijimos, el segundo paso de la administración de los primeros auxilios psicológicos sería la estabilización. Es decir, una vez que se han identificado las necesidades inmediatas, se recopila una información adicional para adaptar la intervención de los primeros auxilios psicológicos a la realidad de cada paciente, porque no todos van a necesitar ni el mismo tipo de acercamiento ni el mismo tipo de contención emocional.
Posteriormente se ofrece ayuda a los afectados, satisfaciendo las necesidades inmediatas y la resolución de sus preocupaciones básicas, las preocupaciones de ese momento. Avisarle a quién, buscar a quién, comunicarme con quién, que venga fulanito para sentirme un poco más seguro y apoyado en esta circunstancia que estoy pasando, etcétera. Y como tercer paso y último sería hacer un seguimiento al caso. Una vez que ya la persona se le ayudó, se le contuvo y se le orientó, nosotros debemos hacer un seguimiento para que esta persona tenga un funcionamiento adaptativo, es decir, para que se ajuste a su nueva realidad, para que actúe de acuerdo a su nueva realidad. Si llega a ser necesario, ayudar a la víctima vinculándola con servicios profesionales que puedan ser necesarios en un futuro. Es decir, si la persona aún sigue siendo disfuncional después de que ha pasado toda su etapa de crisis, nosotros debemos ser capaces de dar con ese seguimiento pues una ayuda posterior a nuestra víctima, a nuestro asistido, para vincularlo con los servicios profesionales más adecuados. Se ha discutido mucho sobre quiénes pueden administrar los primeros auxilios psicológicos y se ha determinado que no necesariamente deben ser profesionales de la salud o de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, sino que se ha determinado que cualquier persona que tenga un poco de humanidad, un poco de empatía o misericordia para su prójimo en desgracia puede ser de muchísima ayuda en esos instantes. No recordemos que en momentos posteriores al evento o desastre, las personas suelen estar totalmente desorientadas y totalmente desajustadas de su realidad, principalmente si no habían llegado a pasar en una situación igual anteriormente. Es una situación desconocida, es una situación imprevista en la cual no saben cómo actuar. Entonces, las personas que acuden con esa humanidad, con esa empatía, con el cliente, con el paciente, pues lo apartan del lugar del percance, aunque sean unos pasos. Véngase tantito para acá, vamos a platicar. Yo soy fulanito de tal y deseo ayudarle en estos momentos. Vamos a procurarle un poco de su bienestar físico, emocional. Estas personas le preguntan cómo se sienten, si algo le duele, si algo le lastima, si tiene alguna necesidad inmediata. Si estas personas ven que tiene alguna hemorragia o alguna herida, pues tratan de contenerla, aunque no sean médicos, ni sean enfermeros, ni sean paramédicos. Tratan de que la víctima no siga sufriendo por esa herida o por esa disfuncionalidad que tiene en ese momento. Tratan de satisfacerle una necesidad inmediata. A veces hay personas que incluso llevan un pedazo de pan para el susto, como dicen, y que realmente actúan, ¿no? O un tecito, o le procuran algo que procure ayudar a la persona y que intervenga en su contención. Sin embargo, cuando llega la asistencia profesional, inmediatamente la derivan, le buscan ayuda, decir, enfermera, paramédico, doctor, esta persona tiene esto, esta persona tiene esta herida, o esta persona no puede moverse, o esta persona está en shock, no reacciona, etcétera, etcétera. Dentro de la obtención de la información se trata de que vean o averigüen si hay alguien de confianza a quien se le pueda llamar para que le acompañen. Sin embargo, nunca dejan sola a la víctima hasta que sus familiares o las personas a quienes solicitó una amistad, un compañero de trabajo, etcétera, le pueda acompañar. Dentro de todo este proceso se recaba una información adicional por si llega a ser necesaria más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que en el momento reaccionan, contestan y posteriormente en unos minutos o en una hora, media hora, etcétera, pueden llegar a caer en coma. Entonces, mucha gente se pregunta quién era, cómo era, qué le pasó, etcétera, etcétera. Si uno, que es el asistente de los primeros auxilios psicológicos, tiene esa información, pues será de gran ayuda. Decir, esta persona se llama Juan, Pedro, María, etcétera, tuvo un choque, se golpeó la cabeza, me comentó que le dolía muchísimo el abdomen, su pierna, etcétera.
y me pidió que lo comunicara con su tía, con su primo, con su hermano, que es fulanito de tal, en tal teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos nosotros la importancia que tiene recabar información adicional a la que nos haya proporcionado en los primeros momentos del accidente o del desastre. Tenemos una bibliografía que ha sido consultada para la elaboración de este video. Esperamos que sea de bastante utilidad para los oyentes y para los que puedan o deseen consultar estos textos, y les agradezco muchísimo su atención.